Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que usted esté escuchando este estudio, que hoy vamos a iniciar con el estudio a las 7, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 al versículo, hasta el capítulo 3, que es lo que encierra el mensaje a las 7 iglesias. Y hoy vamos a iniciar con capítulo 2, versículo 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pues tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ante todo, pues, Dios me lo bendiga, su amigo Francisco Ortiz, que en esta hora, pues, tenemos la encomienda de parte de Dios de enseñar a la iglesia, de edificar el cuerpo de Cristo. Quiero en esta hora, ante todo, iniciar dándole las gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra corre, sea glorificada. Danos espíritu de sabiduría, danos espíritu de revelación en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recuerde que el mensaje a las 7 iglesias son una serie de mensajes que el Señor Jesús le revela al apóstol Juan en la isla donde había sido desterrado, en la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos viene la visión. Dios se le aparece como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con ojos como llamas de fuego, los pies como bruñidos como el bronce, y así. Y el sonido dice que era como el sonido, el estruendo de muchas aguas. Capítulo 1. Se le revela al Señor Jesús a Juan y le entrega el mensaje a las 7 iglesias. Y recuerde que sobre todo le entrega un mensaje que era para el tiempo actual, y también era un mensaje hacia el futuro, que apuntaba hacia los acontecimientos que iban a pasar a futuro en los tiempos postreros, que es lo que nosotros precisamente estamos en esos tiempos. Entonces, es importante señalar que la iglesia de Éfeso estaba ubicada exactamente en toda la región de Asia Menor, en lo que era la antigua Grecia, Macedonia, lo que se conocía como Chipre y lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí estaba ubicada la iglesia de Éfeso, fundada y establecida por nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Entonces, es importante que nosotros veamos lo siguiente. El Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas y los 7 candeleros, el Señor le dice al Juan que son, en el versículo 20 del capítulo 1. Le dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que habito son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Recuerde que hay dos connotaciones que señalan que era una carta dirigida al ángel de la iglesia, que es el pastor, y en muchos lugares se enseña que el pastor es el ángel de la iglesia, pero también hay otra connotación que indica que era a un ángel específico que le estaba dando el mensaje, el Señor, para la iglesia. Entonces, lo que sí es bien cierto es que era un mensaje para la iglesia, y es un mensaje que tiene un trasfondo histórico y sobre todo tiene un trasfondo profético, histórico, profético y sobre todo espiritual. No quiero que pierda eso, que tenía un trasfondo espiritual. Entonces, las 7 estrellas que habla aquí el Señor, que habla acerca de que son los 7 ángeles y los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, también representan
las siete puntas, los 7 candeleros representan los 7 espíritus que aparecen en Isaías 11:2. En Isaías 11:2 habla de los espíritus, del Espíritu Santo, la manifestación, diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de Jesús. En Isaías 11:2. Entonces, este 7 puntas del candelero habla de cada uno de los espíritus que están en 11:2, que es el Espíritu Santo en su manifestación. Aparte de eso, también estas 7 puntas del candelero representan las 7 palabras de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Repito, en el 1, principio 2, creó 3, 4 es una palabra que es el alfa y el alfa beta, que no tiene traducción. Viene entonces la 5, Dios. 6, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, alfa y omega, el cielo y la tierra. Entonces representan estos 7 candeleros. También tiene que ver mucho el mensaje de las 7 iglesias. Es un mensaje que tiene un valor histórico, tiene un valor doctrinal y un valor, como le decían antes, profético. No perdamos eso de vista. Histórico porque existieron en la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy hay vestigios de algunas de estas iglesias. Entonces tiene un valor histórico que existieron. Y aquí es importante que el Espíritu Santo nos muestra nuestros errores, pero también nos muestra nuestras virtudes. Amén. Recuerde que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Era muy querida, de mucho valor para el apóstol Pablo, porque la llenó de mucha doctrina. Bien, seguidamente el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Rápidamente, esta iglesia, como estaba fundamentada en la doctrina, había logrado desarrollar el discernimiento de espíritu, discernimiento de tal manera que sabían discernir entre lo falso y lo verdadero. Y por consiguiente, este desarrollo lo produce el hábito continuo del estudio de la palabra, el constante hábito a la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Les dio ese discernimiento de poder visualizar cuando llegaban a ellos los diferentes corrientes de hombres de Dios. Se lograron detectar, discernir los falsos profetas. Hoy por hoy es importante porque tenemos que traer eso a este siglo. ¿Qué tenemos que traer? Que estos mismos cualidades de las 7 iglesias, estas mismas características de esta iglesia, son las características que se mueven hoy a nivel mundial en diferentes iglesias. Hay diferentes tipos de creyentes que se mueven. Es importante que eso usted lo note, le ponga atención a eso. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos falsos profetas, falsos apóstoles, es lo que le llaman pseudo apóstoles o pseudo profetas. Son hombres que ellos mismos se han autoproclamado apóstoles, hombres y mujeres que se han autoproclamado apóstoles, profetas, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué es importante? Que el día de hoy, a la luz de la Biblia dice en Efesios 2:20 que estamos edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Hay un solo fundamento. Dios estableció un solo fundamento, no hay otro fundamento que poner. Ya el fundamento está aquí. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, este fundamento de los profetas del Antiguo y de los apóstoles del Nuevo, esto con el tiempo caducaron, o sea, ellos cumplieron su función. Ya profetas de la estirpe, del nivel de Isaías, Jeremías, de los profetas menores, de Jeremías, como tales, hoy en día no hay, porque ya el fundamento, ya ellos establecieron un fundamento. Entonces hay que tener claro eso, que a ese nivel de profeta no lo hay, ni al nivel de los apóstoles tampoco los hay, a la luz de la Biblia. Porque dice la Biblia en Efesios 4 que él mismo constituyó, fue el mismo Jesús
que constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero en el caso particular de los profetas y maestros que habla 2:20, fueron el fundamento para que hoy la iglesia funcionara. Entonces, es importante que eso a la luz de la Biblia lo tengamos bíblicamente, hablando bíblicamente. Hoy por hoy hay cualquier cantidad de hombres y mujeres que se autoproclaman profetas. En realidad lo que hoy se mueve es el don de profecía. Amén. Pero profetas como tal, a ese nivel de Jeremías, a ese nivel de Isaías, en estos tiempos ya ellos, ese ministerio como profeta como tal, ya cumplieron su misión. Entonces, porque estamos edificados sobre fundamento, ya no hay otro fundamento. Entonces el fundamento, recuerden, se pone una sola vez. El fundamento es la Biblia. Entonces es importante porque al cumplir ya ellos su función, entonces ya plasmaron las escrituras para nuestra edificación y fe. Acabaron su tarea, los profetas y apóstoles. De ese entonces, si decimos nosotros en esta hora que hay profetas, debían entonces estar a ese nivel de Isaías. Y quiero pues de alguna manera ir, porque resumiendo lo siguiente, de que tenemos que pedir a Dios don de discernimiento, porque hay muchos falsos hoy en día. Hay mucho engaño, hay mucha doctrina de engaño. Y sobre todo, tenemos que tener claro que la Biblia dice en Efesios 4:14, un versículo que todos nosotros ya no lo hemos aprendido ya casi de memoria. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos, dice, él mismo constituyó los 5 ministerios en los tiempos de los apóstoles, él los constituyó, él puso el fundamento y los constituyó, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Entonces, tenemos que tener claro que aunado a eso, tenemos entonces Gálatas 1. Y Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué lo quieren pervertir? Porque han entrado con un tipo de herejía. ¿Qué es herejía? Herejía es todo lo que va contrario a la sana doctrina. Un ejemplo, tenemos herejía posbíblica, que es la que algunos hombres, una revelación nueva que ellos le han añadido. Por ejemplo, hablamos de los mormones. Los mormones dicen que el ángel mormón descendió sobre Smith y le reveló un Nuevo Testamento. Es una herejía, porque allí señalan ellos como secta, ellos enseñan que el hombre puede tener varias mujeres y una serie que hay que bautizar por los muertos y una serie de prácticas que ellos tienen que a la luz de la Biblia no es una sana doctrina, es una doctrina de error por medio de una herejía posbíblica. Tenemos herejía antibíblica, por ejemplo, la del Corán. La del Corán nos se enseña de que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta más, y enseñan de que aquel día cuando Abraham sacrificó a Isaac, en realidad fue que sacrificó fue a Ismael. Entonces una herejía antibíblica. También tenemos como una herejía extrabíblica, son las revelaciones nuevas, son por ejemplo los programas que han inventado ahora como el encuentro, posencuentro y todo este tipo de programas humanos, de estrategias humanas que buscan la manera de lucrar dentro del pueblo de Dios, lucrar, tener alguna ganancia. Y ya se ha demostrado que detrás de esos encuentros también se utiliza la autorregresión, la psicología. Entonces es importante que usted tenga claro de que la obra regeneradora, la obra santificadora y la obra salvífica la hace el Espíritu Santo, no la hace un programa de hombre. Bien, esas son herejías extrabíblicas. Tenemos las herejías bíblicas. Las herejías bíblicas son aquellos que llaman, un ejemplo, que así como Salomón tuvo 700 concubinas, hoy el hombre de Dios puede tener varias mujeres. Son herejías. Y vamos a ver
en todo el desglose de este estudio la cantidad de herejías que se han levantado por el mundo entero y que no tienen sustento bíblico, prácticas que han llegado hasta la hechicería dentro de las iglesias por falta de doctrina, por tolerar este tipo de doctrina falsa. Se han hecho ya como parte de la Eucaristía o parte de las actividades propias de la iglesia. Entonces tenemos que tener claro eso, que en la iglesia de Éfeso había discernido y había pesado quiénes eran los verdaderos de los falsos. Bien, seguimos adelante. Lea conmigo. Dice: yo conozco, él te conoce, recuerda, él te conoce, él sabe lo bueno, lo malo y lo feo nuestro. Él conoce lo que somos en la cámara secreta. Él sabe lo que en realidad nosotros somos. Es importante que tengamos eso en cuenta. Pero también conoce que nuestro arduo trabajo, conoce tu paciencia, conoce que nos puede soportar a los falsos. Por eso es el celo por las cosas de Dios. Dice: 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que el Señor lo que hace es que exalta todo lo que la iglesia de Éfeso había hecho. De una manera u otra, nos vemos aquí que el Señor Jesús pondera el tipo de evangelio que estaba viviendo Éfeso y de alguna manera le da cierto realce en cuanto a esa característica, su trabajo, su paciencia. Y lo que me gusta más es que no podían soportar a los malos, o sea, no toleraban a los falsos. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día se está viendo? Que la iglesia tolera mucho a los falsos profetas. Tolera, hay que levantar la voz contra aquellos fraudulentos, contra aquellos engañadores, con aquellos que se han autoproclamado apóstoles y profetas, que se han autoproclamado maestros y pastores, autoproclamado evangelistas, pero que no tienen ningún fruto de arrepentimiento, que lo que están buscando es lucrar al pueblo de Dios y hacer un evangelio comercial. Bien, pero estamos contra el tiempo y tengo que ir a la enseñanza. Entonces, después que Dios le exalta las virtudes de la iglesia de Éfeso, inmediatamente viene entonces la palabra, la exhortación: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no solamente eso, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. Aquí nosotros tenemos que tener bien claro esto, que Dios sabe cuando el hombre, la mujer ha perdido el primer amor, sabe cuando el líder ha perdido el primer amor, sabe cuando el pastor ha perdido el primer amor, sabe cuando el evangelista, el maestro ha perdido el primer amor, sabe cuando el creyente ha perdido el primer amor, y al perder el primer amor cae de la gracia de Dios, cae en pecados ocultos, cae en una religión, cae en práctica que va en contra de las enseñanzas bíblicas, porque pierde, se enfría, se entibia. Entonces Dios aborrece tanto esto que le dice, mire lo que le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras, no solamente a las obras evangelísticas, no a la obra misionera, no a la obra evangelizadora, sino vuelve en amistad conmigo, vuelve a la oración profunda, vuelve a los ayunos, vuelve a las vigilias personales. Hoy se ha dejado de enseñar sobre vigilias personales, se ha dejado de enseñar sobre ayunos personales, se ha dejado de enseñar acerca de la intimidad y de la santera santificación, se ha dejado de enseñar. Hay que volver a restaurar estas doctrinas santas y serias que nos ayudan a que el hombre de Dios lleve una vida agradable, que es lo que buscaba Jesús en la iglesia de Éfeso, que salieran, que renovaran su primer amor y volvieran a las primeras obras. Claro que hay que hacer la obra evangelística, claro que hay que hacer la obra misionera, pero sobre todo, no perdamos nuestra comunión con Dios. Es prioritario en estos tiempos. Y dice: arrepiéntete. Bien, faltando algunos minutos para terminar, quiero decirle lo siguiente: es necesario que nosotros nos demos cuenta que este tiempo es para arrepentirnos y que este tiempo de arrepentimiento debe ser en silicio y en ceniza, en espíritu y en verdad, un real arrepentimiento. Para eso Dios ha propiciado este tiempo. Y concluyo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
¿Quién era la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas provenía desde allá, se dice que de los tiempos de Nicolás de Antioquía, que está en Hechos, habla acerca de un Nicolás, que de alguna manera era un prosélito de Antioquía, que de él se dice que vino la falsa doctrina. Era una herejía que decía que había que tener amor al pecado, a la idolatría, y creían en la enseñanza de Balán. La doctrina de los nicolaitas enseñaba algo muy importante que yo quiero que usted vea. Era la estratificación. ¿Qué es la estratificación? En donde los líderes se creían superiores que los creyentes. Eso es importante que nosotros tengamos bien claro, hermano, que la doctrina es una opresión espiritual y que esa opresión espiritual es una estratificación opresiva, es un abuso espiritual que cometen ciertos líderes religiosos sobre la grey y se enseñorean del rebaño y los maltratan y los humillan y los saquean. Gente que se cree superior al resto. Hay ese espíritu de superioridad en la doctrina de los nicolaitas, es la doctrina que muchas veces se ve en el día de hoy. Gente que por el hecho de que de alguna manera ejercen un cargo y que se han denominado apóstoles, entonces se creen superior y que los pastores le deben, los líderes y los pastores le deben algún tipo de idolatría, algún tipo de reverencia. Se debe respeto, se debe todo lo demás, pero no podemos caer en adorar al hombre, no podemos caer en seguir al hombre. Eso es importante. Esa doctrina de Nicolaíta es una doctrina que había entrado en Éfeso y ha sido introducida silenciosamente, provocando que los ministros fueran contaminados con ese espíritu de superioridad religiosa y deseo de enriquecerse a través del ministerio, que es lo que hoy en día se ve, permitiendo que la inmundicia entrase. Por eso que segunda de Pedro, capítulo 2, versículos de 10 al 6, le habla duro a este tipo de hombres que se dicen ser de Dios, pero que en realidad tienen un amor por el dinero. Y es importante que nosotros concluyamos con eso, de que no nos debemos engañar. Hay embaucadores, hay engañadores, hay hombres que comenzaron bien, pero han terminado mal. Y segunda de Pedro dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio contra ellos delante del Señor. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con nosotros, con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Este tipo de hombres, este tipo de pseudo apóstoles, pseudo pastores, son los que a las finales Dios lo va a juzgar. Hay una condenación para ellos, y aún aquí en la tierra, mucho, porque toda la verdad sale a la luz. Usted ve que hay muchos que han salido denunciados, que están presos, muchos porque abusaron de niños, como el de México, de diferentes naciones que abusaron de niños, abusaron de niñas, tenían grandes cuentas bancarias, levantaron imperios, levantaron grandes movimientos que comenzaron en el espíritu, pero la avaricia, la codicia, el amor al dinero quedó engañándolo y han quedado sumergidos en la codicia y la avaricia, y hoy están presos, o muchos no están ya en el ministerio, porque Dios con la iglesia del Señor no se puede juzgar. Y hoy en día tenemos mucho eso, muchos engañadores, pero estoy contra el tiempo y debo de terminar. Y termino con lo siguiente, que el Señor al final le dice a la iglesia de Éfeso de la siguiente manera, le dice: pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece la estratificación, o sea, la opresión espiritual o el enseñoreamiento de los líderes hacia la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Ahí está la palabra de esperanza. Y ahí nos habla a nosotros acerca de la nueva vida, y que en esa nueva vida vamos a tener un nuevo cuerpo, y en ese nuevo cuerpo vamos a comer, porque la Biblia dice que esto corruptible se ve retirado de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad. 1 Corintios 15:51 y 1 Corintios 15:51 es aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque a la trompeta final, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Y eso va entonces con Tesalonicenses 2:2, que habla que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. No quieren, 1 Pedro, no queremos que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces es tiempo de arrepentirnos. Concluimos entonces nosotros, pues,
según el Tesalonicense, con la palabra de esperanza de que Cristo viene pronto. Bien, gracias Señor por este tiempo. Oramos dándote la honra y la gloria por esta enseñanza. Séllala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.